Señor Nelson Erazo, ¿cuál es la versión de ustedes sobre, hay unas declaraciones no solamente de las Fuerzas Armadas, no solamente desde el ministro Jarrín, al día de ayer justamente el señor comandante general de las Fuerzas Armadas, sobre de que ellos manifiestan de que van a los grupos o piensan distinto al gobierno, tiene que estar más controlados. Desde el punto de vista de los trabajadores, desde el punto sector del Frente Popular, ¿cuál es la posición de ustedes, por favor? El gobierno nacional no ha entendido lo que aconteció en el mes de octubre. El pueblo ecuatoriano está cansado del autoritarismo, la prepotencia, de las políticas antiobreras, antipopulares, pero particularmente de las políticas que pretenden ser impuestos sobre la base de la violencia del Estado en contra de los sectores sociales. Y me refiero a esto porque mientras el presidente Lenín Moreno hizo un llamado al diálogo para alcanzar la paz, ocurre que por otro lado las declaraciones del ministro Jarrín, al igual que el del comandante de las Fuerzas Armadas, el señor Lara, lo que hace es exacerbar los ánimos y obviamente tiene como respuesta el rechazo de los distintos sectores sociales que condenan las declaraciones violentas en contra del pueblo ecuatoriano y en contra de las organizaciones sociales. Ratificamos el hecho de que no puede haber paz mientras se siga manejando un discurso violento por parte del gobierno nacional en contra de las organizaciones sociales. Hoy más que nunca es necesario establecer la necesidad de la salida del gobierno, me refiero de los ministros, tanto del ministro de Defensa como de la ministra de Gobierno, que fueran los responsables de la represión brutal a la que fue sometida el pueblo ecuatoriano en los primeros días del mes de octubre como consecuencia de las movilizaciones, del levantamiento, de la huelga general y del paro del pueblo. Con esa misma vehemencia que anuncian los señores de las Fuerzas Armadas, sería también bueno de que también vayan a controlar el contrabando y los combustibles allá en las fronteras. De acuerdo con las declaraciones del señor Jarrín, se ha establecido que era necesario eliminar los subsidios para acabar con el tema del contrabando. En esas mismas declaraciones decía que ya estaba ubicado los caminos por los cuales salía el contrabando del combustible, al igual de quiénes eran las personas que estaban encabezando este tema del contrabando de combustibles. Con esa misma fuerza que el gobierno nacional amenaza al pueblo ecuatoriano, sería bueno que el señor Jarrín disponga, al igual que el presidente de la República, la movilización de las tanquetas, del ejército, hacia la frontera para cerrar los 34 caminos por donde se escapa el combustible. Pero adicionalmente a eso sería bueno que también se den los nombres con fotos de todos los que están involucrados en el tema del contrabando, así como lo han hecho con los dirigentes sociales y populares que han pretendido deslegitimar la lucha social. Mientras al compañero Isa, al compañero Vargas, a Mesías Tatamuez, a los dirigentes sindicales, al presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, al igual que al presidente del Frente Popular, se le ha hecho una campaña por parte de los grandes medios de comunicación que buscan deslegitimar el rol de la organización sindical. Sería bueno que el gobierno nacional y esos medios de comunicación saquen con fotos quiénes son los que están jugando con los intereses del pueblo cuando se está llevando adelante el tema del contrabando de los combustibles. Es decir, la represión tiene que ir para los que están saqueando el país, no para quienes están defendiendo los derechos de los trabajadores y los pueblos,
como ha sido el movimiento indígena, como lo hace el Frente Unitario de Trabajadores, como lo ha hecho históricamente también el Frente Popular. En base de este camino, ¿cómo está preparándose los sectores sociales para este diálogo que manifiestan y ver las posibles soluciones en el país económicamente? Frente a la propuesta neoliberal del gobierno nacional de eliminar subsidios, de imponer el recetario del Fondo Monetario Internacional mediante la ley económica urgente, en donde se plantea que el control del IES pase a tener el Estado, en donde se establecen mecanismos de que ya no será necesario de que se entregue el balance de las empresas al SRI para evadir el tema del pago de utilidades para los trabajadores, en donde se señalan aspectos que buscan profundizar el tema de la corrupción al tapar los nombres de quienes estarían involucrados en este tipo de actos. Es necesario que el pueblo ecuatoriano se siga organizando. Y por eso requerimos impulsar el Parlamento de los pueblos en cada una de las provincias. En ese marco estamos preparando lo que serán los foros en relación a la constitución del Parlamento del Pueblo en la provincia del Guayas, al igual que también la constitución del Parlamento del Pueblo en la provincia de Manabí. En el caso de los trabajadores, para enfrentar estas medidas, como es los nuevos despidos que se anuncian dentro de la reforma presupuestaria económica, en donde se establece 450 millones de dólares en el tema de la masa salarial, que implicaría el despido de cerca de 20,000 a 40,000 trabajadores, es necesario entonces que sigamos realizando los encuentros de los trabajadores de organizaciones sociales, como vamos a llevarlo a cabo el día sábado 16 en la ciudad de Cuenca. Es decir, mientras por un lado el gobierno nacional nos ha dicho que hay que dialogar, vemos cómo pretende seguir avanzando en su propuesta neoliberal con la reforma de la ley económica urgente, así como también dentro de la eliminación de los derechos en la proforma presupuestaria, que atenta también en contra de la juventud al disminuirse en 83 millones de dólares el presupuesto para las universidades. Sobre la ley de crecimiento económico, que justamente se termina ya el plazo este domingo, ¿qué se tiene que hacer con esa ley? Nosotros compartimos el punto de vista de la CONAIE, al igual que también el punto de vista del Frente Unitario de Trabajadores, que es el hecho de que se niegue esa ley y se le devuelva al presidente de la República. Es necesario establecer que esa ley no resuelve los problemas de los trabajadores y los pueblos. El Frente Unitario de Trabajadores, el Frente Popular, la CONAIE y las distintas organizaciones que conformamos el Parlamento de los Pueblos, entregamos una propuesta al gobierno nacional como alternativa para resolver la crisis que hoy vive el país como consecuencia de los 10 años de atraco del correísmo y de la inoperancia de este gobierno, que en 2 años no ha podido resolver los problemas más elementales de los ecuatorianos. En ese marco, entonces, es necesario devolver esa propuesta y creemos de que se debe abrir todo un debate alrededor de la propuesta entregada al presidente de la República por parte del Parlamento de los Pueblos, en donde se encuentran organizaciones como la CONAIE, el Frente Unitario de Trabajadores y el Frente Popular.